Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Cuentos de Niñeras. La historia de hoy es un recordatorio de que ni todo el dinero del mundo puede comprar la verdadera felicidad y sanación. Prepárense para conocer a un hombre que lo tenía todo, menos la esperanza, y a una joven que le mostraría que los milagros no se compran, se construyen con amor. Acompáñenme a descubrir El millonario que descubrió a esperanza en una danza silenciosa. Santiago Herrera era un hombre cuyo nombre resonaba en las cumbres de los negocios, un magnate cuya fortuna se medía en cifras tan astronómicas que resultaban casi abstractas para la gente común. Sin embargo, detrás de la fachada de su impecable traje y su imponente mansión de mármol y cristal, se escondía un vacío tan profundo y doloroso que ni la suma de todos sus bienes podía llenar. Su hogar, una obra de arte arquitectónica diseñada para el esplendor y el lujo, se había convertido en un mausoleo de recuerdos, un eco perpetuo de una risa que ya no se escuchaba, la de su esposa, Esperanza. La mansión que antes vibraba con la vida de una familia feliz, ahora era un espacio gélido, habitado por el silencio y la ausencia. Cada cuadro, cada mueble, cada rincón era un fantasma de la felicidad perdida, un recordatorio constante de que la vida que había planeado se había desmoronado en un instante. La culpa era el huésped más persistente en la mente de Santiago. Era un tormento silencioso que lo despertaba en la madrugada y lo acompañaba en cada una de sus transacciones. Él creía, con una convicción que le partía el alma, que si no hubiera estado tan obsesionado con expandir su imperio, si no hubiera priorizado el trabajo sobre el tiempo en familia, el trágico accidente de auto que le arrebató a su amada Esperanza nunca habría ocurrido. Su solución a ese dolor inmenso era la lógica implacable de los negocios. Una lógica fría que le decía que la única forma de sobrellevar la pérdida era enterrarse aún más en el trabajo, en la acumulación de más dinero, en el control absoluto de cada aspecto de su vida. Pensaba que si pudiera dominar su mundo profesional, podría de alguna manera compensar la inmensa falta de control que había sentido ante la muerte. Pero había un vacío aún más tangible en su vida. Su hijo, Mateo, de solo 7 años. El pequeño, que había sobrevivido al accidente en el que murió su madre, había quedado confinado a una silla de ruedas. Pero el dolor más grande de Santiago no era ver a su hijo en la silla, sino el silencio que se había instalado en él. Mateo no sonreía, no reía, apenas hablaba. Sus ojos, antes llenos de la misma luz traviesa que los de Esperanza, se habían vuelto 2 pozos de melancolía. Era como si la vida misma se hubiera apagado dentro de él, dejando solo un eco de la tristeza. Santiago, acostumbrado a resolver cualquier problema con un cheque o una llamada telefónica, se sentía completamente impotente. El dinero, esa herramienta infalible que lo había llevado a la cima del mundo, no podía devolverle la sonrisa a su hijo ni la voz a su hogar. Con la misma mentalidad de empresario que aplicaba a sus inversiones, Santiago decidió que la solución para Mateo residía en la ciencia y la tecnología más avanzadas. Contrató a los mejores médicos especializados en neurología y rehabilitación, a terapeutas con currículos impresionantes y a niñeras con títulos en psicología infantil, todos ellos recomendados por sus altas credenciales y su enfoque estrictamente clínico. La casa de los Herrera se convirtió en una especie de clínica privada de élite, donde cada día estaba minuciosamente planificado con sesiones de terapia física, estimulación cognitiva y ejercicios de motricidad. Santiago observaba todo a distancia, convencido de que estaba haciendo lo correcto, de que estaba invirtiendo en la solución del problema de su hijo, sin darse cuenta de que el verdadero problema era la falta de conexión humana. La casa se llenó de un flujo constante de profesionales que entraban
Y salían, todos ellos con batas blancas y rostros serios. Había fisioterapeutas que movían las piernas de Mateo con una precisión mecánica, neurólogos que observaban sus reacciones con el rigor de un experimento científico, y niñeras que le hablaban con un tono de voz monótono, siguiendo al pie de la letra los manuales de cuidado. Pero nada funcionaba. El rostro de Mateo permanecía inmutable, su silencio ininterrumpido. La mansión, que antes era una tumba de recuerdos, ahora parecía un hospital de lujo, y Mateo, más que un niño, un paciente que se negaba a sanar. Santiago veía cómo sus inversiones millonarias se desvanecían sin resultado y su impotencia se transformaba en frustración, una frustración que lo alejaba cada vez más de la realidad de su hijo. Fue en medio de ese frío desfile de especialistas que llegó Camila, la nueva niñera. A diferencia de las anteriores, ella no tenía un currículum impresionante lleno de títulos académicos de universidades de prestigio. Su única cualificación era una recomendación de una amiga de la familia que había notado su inmensa calidez y paciencia. Vestida con ropa sencilla y una sonrisa amable que parecía desentonar con el lujo ostentoso de la mansión, Camila entró en la vida de los Herrera como una ráfaga de aire fresco. No parecía intimidada por la frialdad de Santiago ni por el silencio de Mateo. Sus ojos, llenos de una intuición y una bondad genuinas, veían más allá de la silla de ruedas y el diagnóstico médico. Desde el primer momento, Camila no trató a Mateo como un paciente, sino como a un niño. En lugar de seguir un estricto manual de rehabilitación, se sentaba en el suelo a su lado y le contaba cuentos, usando diferentes voces y efectos de sonido. En vez de solo medir sus progresos motores, le mostraba fotos de su propia infancia, le cantaba canciones que inventaba en el momento y le enseñaba a armar figuras de plastilina. La mansión, que hasta entonces había sido un espacio de terapia, comenzó a llenarse de sonidos de juegos, de la risa suave de Camila y de un tipo de afecto que no estaba en ningún libro de medicina. Ella entendía instintivamente que Mateo no necesitaba un tratamiento, sino una conexión, un alma que se uniera a la suya en la oscuridad. Los pequeños milagros de Camila comenzaron a manifestarse de formas casi imperceptibles. Un día, al contarle una historia graciosa, notó una leve contracción en la comisura de la boca de Mateo, un gesto que se parecía a una sonrisa. Otro día, al cantarle una nana, los dedos de Mateo se movieron ligeramente, como si quisieran seguir el ritmo de la música. Eran movimientos mínimos, casi imperceptibles para un observador casual, pero para Camila, que lo miraba con todo el corazón, eran señales de que la chispa de la vida de Mateo no se había apagado por completo. Santiago, absorto en sus reuniones de negocios y en su propia miseria, aún no se había dado cuenta de estos pequeños cambios, pues la rutina de su vida no le permitía ver el verdadero milagro que estaba ocurriendo bajo su propio techo. Para Santiago, los días se habían vuelto una sucesión de reuniones, llamadas telefónicas y cifras que debía analizar. Su rutina era una armadura que lo protegía del dolor. Salía de la mansión al amanecer y regresaba cuando la luna ya estaba alta en el cielo, siempre con el pretexto de que su trabajo era la única forma de mantener el legado de su esposa y asegurar el futuro de su hijo. Pero la verdad era que el trabajo era su refugio, un lugar donde podía esconderse de la desoladora realidad que lo esperaba en casa. No se daba cuenta de las pequeñas risas que se habían comenzado a colar en la mansión, los susurros de canciones que Camila le cantaba a Mateo, o las historias que ella le narraba con tal vivacidad que su voz llenaba los pasillos vacíos. La casa era para él solo un espacio utilitario, un lugar para dormir y cambiarse de ropa, mientras que para su hijo, gracias a Camila, se estaba convirtiendo en un hogar de nuevo.
Una tarde, sin embargo, el destino se encargaría de romper su rutina. Una reunión de negocios de última hora se canceló, dejando a Santiago con un vacío en su agenda que no había previsto. Sin saber qué hacer consigo mismo, decidió regresar a casa más temprano de lo habitual. El viaje en el auto fue un viaje de regreso a una realidad que había evitado durante tanto tiempo. A medida que su coche se acercaba a la mansión, un sonido peculiar rompió la monotonía del silencio que siempre lo recibía en su hogar. No era el ruido de una máquina de terapia, ni el susurro de la televisión. Era un sonido que no había escuchado en más de 2 años. Un sonido que le aceleró el corazón en el pecho y lo llenó de una mezcla de curiosidad y un miedo que no podía nombrar. A medida que se acercaba a la entrada, los sonidos se hicieron más claros. Parecía una melodía, una música suave y rítmica que no provenía de ninguna bocina. Era el sonido de la risa de un niño, una risa que resonaba por toda la casa, libre y espontánea. Santiago, con el ceño fruncido por la confusión, siguió el sonido hasta la sala principal. Su mente analítica intentaba encontrar una explicación lógica, un porqué para este ruido inesperado. Asumió que Camila había traído algún juguete nuevo para Mateo o que estaba probando alguna técnica de estimulación auditiva que había leído en un libro. Sin embargo, su instinto le decía que algo era diferente, que este no era el sonido de un tratamiento, sino el de la vida. Se detuvo en la puerta de la sala, su cuerpo tenso, listo para confrontar lo que estaba por ver. Lo que vio lo dejó paralizado en el umbral. No había terapeutas ni aparatos médicos. No había batas blancas ni el rigor de una sesión de rehabilitación. La sala estaba bañada por la luz dorada del atardecer que entraba por las altas ventanas, y en el centro, envuelta en esa luz, estaba Camila. Pero no estaba sentada junto a Mateo leyendo un libro, ni le estaba dando de comer. Ella estaba de pie, con los ojos cerrados, moviendo su cuerpo suavemente al ritmo de una canción que solo ella parecía escuchar. Su rostro estaba lleno de una paz que contrastaba con la tormenta que habitaba en el alma de Santiago. Su cabello caía libremente sobre sus hombros y sus manos sostenían con delicadeza las manijas de la silla de ruedas de Mateo. Lo que presenció a continuación fue algo que superaba cualquier lógica o explicación. Camila no solo estaba bailando, sino que estaba haciendo bailar a Mateo. Con una gracia sorprendente, movía la silla de ruedas con movimientos fluidos y rítmicos, girando y balanceándose por toda la sala. Los frenos de la silla estaban liberados y el movimiento era tan natural que parecía que las ruedas se deslizaban por el suelo por sí solas. La escena era una danza silenciosa, una coreografía de amor que fluía entre la niñera y el niño. Un baile que no era sobre mover el cuerpo, sino sobre liberar el alma. Era un baile de esperanza, de libertad y de vida. Un baile que rompía la frialdad de la mansión y la llenaba de una calidez que Santiago no sentía desde hacía años. Los ojos de Santiago se enfocaron en el rostro de su hijo. Mateo no solo estaba sonriendo, estaba riendo a carcajadas. Era la risa de un niño, una risa llena de alegría pura, la risa que Santiago había anhelado escuchar desde el día del accidente. Sus ojos brillaban, su cabeza se movía de un lado a otro con el ritmo de la música imaginaria, y sus manos, que tan a menudo se quedaban quietas en su regazo, estaban levantadas en el aire como si quisiera aplaudir o abrazar el momento. Era la primera vez en 2 años que Santiago veía a su hijo tan vivo. No había terapia que pudiera lograr lo que Camila había conseguido con una simple danza. Era un milagro que no se podía explicar en términos de medicina o negocios. Era un milagro que solo se podía entender a través del lenguaje del amor. La conmoción de Santiago se desvaneció
y fue reemplazada por la desconfianza. Su mente de empresario, entrenada para identificar riesgos y fraudes, no podía procesar lo que estaba viendo. Esta no era una técnica aprobada, no era algo que los médicos hubieran recomendado. ¿Qué era esto? ¿Un truco barato para ganarse su confianza? La alegría de su hijo, que debería haberlo llenado de gratitud, lo llenó de un recelo frío y calculador. ¿Quién era esta mujer? ¿Qué sabía ella que los expertos no sabían? La escena, que un instante antes había sido un milagro, se transformó en una farsa peligrosa en la mente de Santiago. No podía permitir que alguien tan poco profesional pusiera en riesgo la salud de su hijo. Su corazón se encogió y la calidez del momento se disipó, reemplazada por la frialdad que había adoptado como su segunda piel. Con una determinación que era a la vez protectora y destructiva, Santiago irrumpió en la habitación. Su voz, que siempre era baja y controlada, ahora estaba cargada de una ira silenciosa. La música imaginaria se detuvo. Camila, sorprendida, soltó las manijas de la silla de ruedas y se detuvo. El rostro sonriente de Mateo se contrajo con la repentina tensión en el aire. Santiago la miró fijamente, con sus ojos fríos y duros, y la acusó de negligencia. Quería una explicación, pero no la explicación de un corazón, sino la explicación de una hoja de cálculo, de un manual. Quería saber por qué su hijo estaba sonriendo y por qué no había sido él quien le había devuelto esa sonrisa, sino una extraña que había osado romper el protocolo de su dolor. Vaya, parece que la historia de Santiago está tomando un giro inesperado, ¿verdad? ¿Qué creen que pasará ahora? ¿Podrá Camila hacerle entender a Santiago que hay cosas que el dinero no puede comprar? ¿O la frialdad del empresario arruinará el milagro que estaba a punto de suceder? Dejen sus opiniones en los comentarios, porque la confrontación que se avecina será algo que no querrán perderse. Camila, lejos de mostrarse asustada o arrepentida, se mantuvo firme ante la ira de Santiago. Su voz, que hacía un momento era suave y melódica al ritmo de su baile imaginario, se volvió grave y llena de convicción. No se disculpó, ni intentó justificar sus acciones con excusas banales. En su lugar, se puso a la defensiva, no por sí misma, sino por Mateo. Sus ojos no tenían miedo, solo una profunda tristeza al ver la ceguera de Santiago. «No estoy haciendo nada malo, señor Herrera», dijo con una calma que desarmó por completo la furia de él. «Lo que usted acaba de presenciar no es negligencia, es lo que su hijo necesitaba». La audacia de la joven, una simple niñera, para confrontar a un hombre de su estatus, era algo que Santiago nunca había experimentado y lo dejó momentáneamente sin palabras, con la acusación colgando en el aire. Ella dio un paso al frente, acercándose a la silla de ruedas de Mateo, como si quisiera proteger al niño de la frialdad de su propio padre. «Usted contrató a los mejores, y yo los vi a todos ir y venir. Los vi a todos seguir sus protocolos, sus agendas, sus manuales de terapia. Pero en esos manuales no había un capítulo sobre la alegría, no había una línea que dijera que un niño con el corazón roto necesita algo más que ejercicios físicos, necesita sentir la vida, necesita un momento de libertad, de juego, de risa. Su hijo no es un proyecto, señor Herrera, no es un problema que se pueda solucionar con dinero y con una lista de chequeo». Sus palabras, dichas con una sinceridad inquebrantable, resonaron en la sala como una verdad dolorosa, una que Santiago había evitado reconocer durante mucho tiempo. Las palabras de Camila eran como flechas directas al corazón de Santiago. Ella no solo estaba defendiendo su método, estaba exponiendo la crueldad de su propio enfoque. Lo estaba acusando de ser un padre ausente, de tratar a su propio hijo como una pieza más en su vasto tablero de ajedrez corporativo. La frialdad con la que había gestionado la vida de su hijo,
la forma en que había tratado la tristeza de Mateo como una falla de rendimiento que debía ser corregida, se hizo evidente en la luz de las palabras de la joven. Se sintió expuesto, desnudo, como si todos los muros de protección que había construido alrededor de su corazón se hubieran derrumbado de repente. El dolor de esa revelación era mucho más agudo que el dolor de la culpa que sentía por la muerte de su esposa, pues esta era una culpa que él mismo estaba construyendo cada día. Sintiéndose acorralado y humillado, Santiago reaccionó con la única arma que conocía, la ira. Su voz se elevó y sus palabras se volvieron cortantes como el cristal. No sé lo que está intentando hacer, señorita, pero sé que esto es un truco barato para ganarse mi confianza, para conseguir algo de mi fortuna. Usted está manipulando a mi hijo y me está manipulando a mí. No podía aceptar la posibilidad de que sus propias acciones hubieran sido equivocadas. No podía admitir que una desconocida, una simple niñera, pudiera ver a su hijo con una claridad que él mismo no tenía. La ira era su escudo, una forma de protegerse del inmenso dolor que sentía al ver que había fallado, no solo como esposo, sino como padre. Camila, sin embargo, no se inmutó. La rabia de Santiago no la afectó, y lo miró directamente a los ojos con una mezcla de lástima y frustración. «Mírelo, señor Herrera», dijo ella, señalando a Mateo con un gesto de la cabeza. El niño se había quedado en silencio. Su pequeño rostro era un espejo de la tensión en la habitación. Cuando usted entró, él estaba riendo. ¿Puede decirme, con toda sinceridad, cuándo fue la última vez que escuchó esa risa? ¿Fue durante la sesión de fisioterapia? ¿Fue cuando el neurólogo lo examinó? ¿Fue en la mesa de la cena mientras usted estaba en su teléfono? No, no lo fue. Fue cuando estaba bailando, cuando se sintió libre, cuando se sintió un niño otra vez. Las preguntas de Camila eran como golpes precisos. Cada una de ellas perforaba la coraza de frialdad de Santiago y se incrustaba en su corazón. Miró a su hijo. El brillo en los ojos de Mateo se había apagado. El silencio había regresado a la habitación. La risa había desaparecido como un eco. La realidad de la situación lo golpeó con una fuerza abrumadora. La niña tenía razón. Todos sus intentos por arreglar a su hijo, todos sus esfuerzos por rodearlo de los mejores especialistas, no habían logrado ni una fracción de lo que el simple acto de una danza había conseguido. Se sintió como el peor padre del mundo, un fracaso total. Camila, al ver que sus palabras finalmente habían penetrado en el muro de frialdad de Santiago, continuó su discurso, ahora con una voz más suave, casi susurrando. Su hijo no necesita un tratamiento, señor Herrera. Necesita a un padre que esté con él, que ría con él, que lo abrace, que lo ame. Él necesita a alguien que lo vea como un ser humano, no como una enfermedad. El dinero que usted ha gastado en él no ha traído la felicidad, ha traído más soledad. Y la soledad, señor Herrera, es el veneno más potente que existe. Las palabras de Camila ya no eran una confrontación, sino una súplica, una llamada de atención para que él despertara de su propio letargo. Santiago se quedó parado, su mente procesando cada una de las palabras de Camila. La ira había desaparecido y en su lugar solo quedaba una vergüenza profunda. Se dio cuenta de que no había logrado nada con su fortuna, que su riqueza solo había servido para construir una prisión de oro alrededor de su hijo y de su propio corazón. Esa joven, sin títulos ni prestigio, con la simpleza de su bondad, lo había humillado de la forma más brutal, pero también de la forma más necesaria. Ella había visto la verdad de su vida, una verdad que él mismo había negado, y ahora se veía a sí mismo a través de sus ojos. Un hombre que lo tenía todo, excepto la felicidad, el amor y la conexión humana.
¡Qué momento tan intenso! Ese baile silencioso y la posterior confrontación cambiaron todo en la historia de Santiago y Mateo. Ahora que Santiago ha sido confrontado con la verdad de su propia soledad y su fracaso como padre, ¿cómo creen que reaccionará? ¿Podrá abrir su corazón y aceptar el amor que Camila le ofrece a su hijo? Dejen sus predicciones en los comentarios. Santiago se quedó inmóvil, sus pies de plomo anclados en el suelo de mármol. El silencio que siguió a las palabras de Camila era más fuerte que cualquier grito. No era el silencio de la mansión, sino un silencio en su propio corazón, un vacío donde antes había una tormenta de ira y resentimiento. No podía mirar a Camila a los ojos. Su mirada se desvió hacia Mateo, que lo miraba con ojos grandes y curiosos, como si esperara que él dijera algo, cualquier cosa. Pero Santiago no tenía palabras, solo tenía la verdad. Una verdad dolorosa que se había revelado ante sus ojos. Él, un hombre que podía controlar imperios, no había podido controlar la tristeza de su propio hijo. La vergüenza lo consumió. No era la vergüenza de haber sido confrontado por una empleada, sino la vergüenza de ver la alegría de su hijo y saber que él, su padre, no había sido el responsable de ese milagro. Él había fallado en la tarea más importante de su vida. Había intentado llenar el vacío de su hijo con dinero y con profesionales, pero había olvidado lo más esencial, su presencia. La culpa por la muerte de Esperanza siempre había sido un peso sobre sus hombros, pero la culpa por la infelicidad de su hijo era una herida abierta que le dolía más que cualquier otra cosa. Era un dolor que lo paralizaba, un dolor que lo obligaba a enfrentar una realidad que había evitado durante 2 años. Camila, con la intuición de un alma bondadosa, notó el cambio en Santiago. Vio cómo la ira se transformaba en una profunda tristeza en sus ojos. En lugar de presionarlo, de seguir con la confrontación, se volvió hacia Mateo. Le acarició el cabello suavemente, y su voz, ahora un susurro calmado, rompió la tensión en la habitación. «Todo está bien, mi amor», le dijo a Mateo. «Papá solo está un poco cansado». Con ese gesto, Camila mostró a Santiago que su preocupación no era por el trabajo o el dinero, sino por el bienestar del niño. Con su sola presencia, con la ternura de sus acciones, ella estaba sanando a Mateo de una manera que los mejores médicos del mundo no podían. Sin decir una palabra, Santiago dio media vuelta y se retiró. No podía permanecer en esa sala, en ese espacio que era ahora un recordatorio de su fracaso. Caminó por el largo pasillo hasta su estudio, un lugar que antes era su refugio, un santuario de poder y control. Pero ahora las paredes forradas de madera, los libros y los documentos sobre la mesa se sentían como las barras de una celda. Todo lo que había construido, todo lo que le daba su identidad, ahora le parecía sin sentido. Su trabajo, que lo había consumido por completo, parecía una distracción inútil de lo que realmente importaba. Se dio cuenta de que había pasado su vida construyendo una jaula de oro para sí mismo, y ahora estaba atrapado en 1900. Ella se sentó en su gran silla de cuero, sus manos temblando ligeramente. Su mirada se posó en un marco de plata sobre su escritorio, con una fotografía de Esperanza, sonriendo, con el sol brillando en su cabello. Santiago tomó el marco en sus manos y por primera vez en mucho tiempo habló con ella, no con palabras, sino con una confesión silenciosa. «Lo siento, mi amor», pensó. «Te fallé. Te fallé cuando te perdí y le he fallado a nuestro hijo. He intentado llenarlo de todo lo que creí que necesitaría, pero he olvidado darle lo único que realmente importa, lo único que tú habrías hecho. Amor». Sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas de arrepentimiento que no habían brotado en años. En ese momento de profunda tristeza y rendición, una verdad simple pero poderosa se manifestó en su mente.
Camila no era solo una niñera. Era una especie de ángel que había llegado para iluminar la oscuridad de su vida. Ella tenía una riqueza que él nunca podría comprar. Una riqueza que no estaba hecha de dinero o de propiedades, sino de la capacidad de amar, de la empatía, de la esperanza. Ella había visto a su hijo con el corazón, no con la mente. Y en ese acto de ver con el corazón, ella había encontrado la llave que abría la puerta a la sanación de Mateo. Una puerta que él, con todo su poder, nunca había podido abrir. La humildad se apoderó de él. Una sensación completamente nueva y aterradora para un hombre acostumbrado a ser el más poderoso en la sala. Sabía que tenía que volver, tenía que pedir perdón, tenía que admitir su error, su ceguera, su fracaso. El orgullo que había sido su motor durante tanto tiempo ahora se sentía como una pesada carga que lo oprimía. El camino de regreso a la sala principal se sintió más largo que cualquier viaje de negocios a otro continente. Era el camino de regreso a la humildad, el camino de regreso al amor, un camino que no tenía mapa ni guía, pero que él sabía que tenía que recorrer. Cada paso era una rendición de su ego, un paso hacia la esperanza. Cuando llegó a la sala, la vio. Camila estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra el sofá, con la silla de ruedas de Mateo a su lado. Leía un libro de cuentos con una voz suave y melodiosa, y Mateo estaba recostado contra ella, con su cabeza en su regazo. El silencio era diferente ahora. No era el silencio gélido de la soledad, sino el silencio de la paz. Santiago los vio, no como una empleada y un paciente, sino como lo que eran, dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y que se estaban sanando mutuamente. Y en ese momento Santiago comprendió. No solo debía confiar en ella, sino que debía darle su fe, su corazón, su total rendición, porque ella era la única persona que había logrado lo que él nunca pudo. ¡Qué momento tan conmovedor! Santiago finalmente se ha enfrentado a sus propios demonios y ha visto la verdad sobre su vida. ¿Qué pasará ahora? ¿Podrá un hombre tan orgulloso y frío humillarse para pedirle a Camila que lo ayude? ¿Y aceptará ella el desafío de sanar no solo a Mateo, sino también a su padre? Dejen sus teorías en los comentarios, porque la siguiente parte de Cuentos de Niñeras promete ser aún más emotiva. Santiago se acercó a ellos con pasos lentos y decididos, el peso de su arrepentimiento mucho más grande que el de cualquier fracaso financiero. Su mirada no era de superioridad, sino de una profunda humildad. Se arrodilló lentamente en el suelo de mármol, un acto que nunca antes había realizado por nadie. Con su cabeza ligeramente inclinada, se colocó a la altura de Camila y de Mateo, dejando de ser el dueño de la mansión para ser solo un hombre que buscaba redención. El silencio era total y el aire estaba cargado de emoción. Camila y Mateo, que estaban tan inmersos en su cuento, levantaron la vista, sorprendidos por la presencia de Santiago, pero también intrigados por su postura y la expresión de su rostro. Con la voz ahogada por una emoción que no había sentido en años, Santiago le habló a Camila. «Señorita Camila», comenzó su voz grave pero suave, «lo que vi hace un momento, su baile con mi hijo, fue la cosa más hermosa que he visto en mucho tiempo». Hizo una pausa tragando saliva. «Me equivoqué al juzgarla. Fui cruel. Fui ciego. Mi mundo está hecho de números y de lógica, y usted me ha enseñado que hay cosas que no se pueden medir, cosas que solo se pueden sentir. Me ha mostrado que el amor y la alegría son más poderosos que cualquier tratamiento. La he juzgado injustamente y le pido desde el fondo de mi corazón que me perdone». Sus palabras no eran un gesto de condescendencia, sino la confesión honesta de un hombre que se sentía perdido. Camila, conmovida por la vulnerabilidad de Santiago, le sonrió con una ternura genuina. No había orgullo en ella, solo compasión. «No hay nada que perdonar, señor Herrera.
respondió ella, su voz un eco de la suya. Entiendo su dolor. Sé que usted solo quería lo mejor para Mateo, a su manera. Mi único deseo es que Mateo vuelva a ser el niño feliz que fue, y si el baile o los cuentos ayudan, entonces lo seguiré haciendo. Yo solo soy una herramienta. La sanación de Mateo viene de su propia fuerza. No le pido nada a cambio, señor Herrera, solo la oportunidad de ver a su hijo sonreír de nuevo. Su respuesta era la prueba definitiva de su pureza de espíritu, una pureza que había roto la frialdad de Santiago. Después de hablar con Camila, Santiago se volteó lentamente para mirar a su hijo. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, pero se negó a derramarlas, por miedo a que Mateo pensara que era débil. «Mateo, mi amor», dijo con la voz quebrada, «papá ha sido un tonto. He estado tan ocupado con el trabajo, con mis cosas, que me he olvidado de lo más importante. He fallado. Te he fallado al no estar aquí. He fallado al no ver tu dolor. Fallé al no darte lo que de verdad necesitabas, que era a tu papá. Te he tratado como a un paciente, en lugar de como al hijo maravilloso que eres. Te prometo que, de ahora en adelante, las cosas serán diferentes». Mateo, que había observado la escena con una curiosidad infantil, movió su pequeña mano lentamente. En lugar de decir algo, tocó la mejilla de su padre. Su toque era suave, casi imperceptible, pero para Santiago fue como el toque de un rayo de sol. Era un gesto simple, pero significaba más que 1000 palabras. Era el perdón que buscaba, la aceptación que anhelaba. La mano de Mateo era la mano de su esposa Esperanza, devolviéndole la fe. Las lágrimas que Santiago había contenido finalmente cayeron, rodando por sus mejillas, lágrimas que no eran de dolor, sino de alivio y de redención. Durante un largo rato, los tres se quedaron en silencio. Camila, Santiago y Mateo, un triángulo de almas unidas por el amor, la esperanza y el perdón. Santiago se sentó en el suelo, sin importarle que su elegante traje se arrugara. Se sentía más en casa que nunca, más en paz de lo que había estado en 2 años. Ver a su hijo en los brazos de Camila, tan tranquilo y feliz, era el milagro que siempre había deseado. Había buscado la sanación de Mateo en los lugares equivocados, cuando la verdadera cura estaba en un simple acto de amor y en la humildad de reconocer su propio error. A partir de ese día, la vida en la mansión de los Herrera cambió drásticamente. Santiago llegaba a casa temprano, justo a tiempo para ver a Camila leyendo a Mateo. Sus reuniones de trabajo se volvieron más cortas, sus viajes de negocios menos frecuentes. En lugar de sentarse en su oficina hasta altas horas de la noche, se unía a ellos en la sala. Escuchaba atentamente las historias que Camila le leía a Mateo, aprendía las canciones que ella le cantaba y por primera vez se permitía reír junto a su hijo. Una risa que sonaba un poco oxidada, pero que se volvía más fluida cada día. La relación entre Santiago y Camila floreció más allá de la de empleador y empleada. Era una conexión silenciosa y profunda, basada en la confianza y en un amor compartido por Mateo. Intercambiaban miradas, cómplices cada vez que Mateo se reía, o cuando intentaba mover sus piernas para bailar, o cuando le preguntaba a Santiago sobre su día. Santiago empezó a ver a Camila no solo como una niñera, sino como un faro de luz que había iluminado su oscuridad. Ella no solo había devuelto la esperanza a la vida de Mateo, sino que también había sanado el corazón de él, enseñándole que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se siente. ¡Qué momento tan emotivo! La humildad de Santiago ha abierto la puerta a una nueva vida para su familia. Ahora, la conexión entre él y Camila se hace cada vez más fuerte. Pero, ¿qué deparará el destino? ¿Podrá esta conexión transformarse en algo más profundo? ¿Y qué pasará cuando Santiago decida que ya no quiere vivir sin la luz que Camila ha traído a su vida?
No se pierdan los próximos capítulos, porque la historia está a punto de dar un giro que los hará suspirar. Dejen sus comentarios. La sanación de Mateo continuó de una forma que ni los más prestigiosos médicos podían explicar. El niño, impulsado por la alegría y la conexión que Camila había traído a su vida, comenzó a dar pasos pequeños, pero significativos. Empezó a mover sus dedos de los pies, luego sus piernas. Los movimientos eran lentos y un poco torpes al principio, pero con cada día que pasaba se hacían más fuertes. Los terapeutas que lo habían tratado antes estaban asombrados por su progreso y admitían a regañadientes que la terapia del baile de Camila había logrado lo que sus costosos tratamientos no habían podido. El brillo en los ojos de Mateo era más fuerte cada día, y sus risas resonaban con una frecuencia que borraba por completo la melancolía que había habitado la mansión. Santiago y Camila se habían convertido en un equipo, en cómplices de los pequeños milagros que ocurrían en su hogar. Celebraban cada pequeño avance de Mateo con la emoción de dos padres orgullosos. Compartían un tipo de amor silencioso, un amor que no necesitaba de palabras, un amor que estaba en las miradas que se daban cuando Mateo se reía, en la forma en que ella le acomodaba la manta en la silla de ruedas, o en la forma en que él le traía una taza de café sin que ella se lo pidiera. Por primera vez, desde que Esperanza había muerto, Santiago no se sentía solo. Sentía que tenía una pareja, una compañera de vida que entendía su dolor y su esperanza, y que compartía con él el amor por su hijo. Una noche, mientras Santiago veía a Camila leerle un cuento, Mateo, un nuevo pensamiento se apoderó de su mente. No era el pensamiento doloroso de su esposa Esperanza, sino un pensamiento de gratitud. Miró el rostro de Camila, bañado por la suave luz de la lámpara, y se dio cuenta de que ella era la respuesta a sus oraciones. Camila, cuyo nombre significaba la que está en el altar, había traído de vuelta la esperanza a su vida, la misma esperanza que había perdido con la muerte de su esposa. Era como si el destino, en su infinita sabiduría, le hubiera quitado a su esperanza para luego enviarle a otra, una esperanza en la forma de una joven humilde y bondadosa. Fue en ese instante que Santiago se dio cuenta de que se estaba enamorando de Camila. No era el amor apasionado que había sentido por Esperanza, sino algo más profundo, algo más maduro, algo construido sobre la base de la confianza, el respeto y la sanación compartida. Era un amor que nacía de la adversidad, un amor que había florecido en la oscuridad. La idea de amar a otra mujer lo llenó de un miedo inmenso, como si estuviera traicionando la memoria de su esposa. Pero el miedo fue rápidamente reemplazado por la convicción de que este amor no era una traición, sino una continuación, un nuevo capítulo de felicidad que Esperanza, de alguna manera, había querido para él y para su hijo. El conflicto interno de Santiago se intensificó. ¿Cómo podía él, un magnate de los negocios y un viudo, proponerle matrimonio a la niñera de su hijo? La sociedad en la que vivía lo juzgaría. Sus amigos, sus socios, todos verían el gesto como una locura. Había un abismo social que los separaba, un abismo que su fortuna había creado. Y sin embargo, cada día, cada vez que la veía reír o que veía la forma en que su rostro se iluminaba cuando Mateo la abrazaba, sabía que ese abismo no importaba. Él había gastado una fortuna en un intento de llenar su vida de felicidad y ahora se daba cuenta de que la única cosa que lo haría feliz no se podía comprar. Camila, ajena a la tormenta que se desataba en el corazón de Santiago, continuó con su trabajo, con su amor, con su bondad. Ella no buscaba nada, no pedía nada. Su único objetivo era ver la sonrisa en el rostro de Mateo, ver cómo el niño sanaba. La pureza de su alma era lo que más admiraba Santiago.
Ella no era la clase de mujer que se casaría con un hombre por su dinero, lo sabía instintivamente. Ella se casaría por amor, por la conexión de las almas. Y esa convicción fue lo que le dio a Santiago la fuerza para dejar a un lado sus miedos y su orgullo, y para entender que lo que importaba no era el juicio de los demás, sino la felicidad de su familia. Una familia que ahora sentía que la incluía a ella. La decisión de Santiago fue firme. No podía vivir sin la luz que ella había traído a sus vidas. No quería que Mateo creciera sin una madre y él no quería envejecer solo en su mansión. Camila era la respuesta a todas sus oraciones y ahora lo entendía. Decidió que la propuesta no sería un gesto grandioso y público, sino un momento íntimo y sincero, sin las presiones de su mundo. Quería que fuera solo sobre el amor que sentía por ella y el amor que ella le había dado a su hijo. Quería que fuera el comienzo de un nuevo futuro, no una negociación. Una noche, después de que Mateo se había dormido, Santiago esperó a Camila en la sala. El corazón le latía con fuerza, sus manos temblaban un poco, pero esta vez no era por miedo, sino por una emoción inmensa. Cuando ella entró, él se puso de pie. «Camila», dijo, su voz un poco ronca, «necesito hablar contigo». Ella lo miró con curiosidad, sin saber lo que vendría. Él la miró a los ojos, y las palabras que salieron no estaban preparadas, venían directo del corazón. «Tú le has devuelto la esperanza a mi hijo, Camila», le dijo, «pero más importante, le has devuelto la esperanza a mí, y me he dado cuenta de algo muy importante». Y así llegamos a un momento crucial en nuestra historia. Santiago se ha dado cuenta de que el amor no se compra, y ha decidido dar el paso. La esperanza ha vuelto a la mansión de los Herrera, pero ¿qué le dirá él a Camila? ¿Aceptará ella su propuesta? ¿Y cómo reaccionará el mundo a su decisión? No se pierdan el final de esta historia en el próximo episodio de Cuentos de Niñeras. Dejen sus comentarios. Santiago se arrodilló, un gesto de sumisión que a sus socios de negocios les habría parecido una locura, pero que para él era el acto más noble que podía hacer. Tomó las manos de Camila y su voz, que se había usado para cerrar millones en acuerdos, tembló de pura emoción. «Camila», le dijo, «tú me has enseñado lo que es la verdadera riqueza. Me has mostrado que mi hijo no necesita un tratamiento, necesita una madre. Y me has enseñado que mi corazón, que yo creía perdido para siempre, todavía puede amar». Sus ojos, que antes eran fríos y calculadores, estaban llenos de una sinceridad que ella nunca había visto. «Por favor, Camila, te lo pido, cásate conmigo. Sé la madre de Mateo y mi esposa, y la esperanza y la luz en mi vida para siempre». Camila no pudo contener las lágrimas. Su corazón se hinchó en el pecho y una mezcla de sorpresa, alegría y una profunda emoción la abrumó. Era una mujer simple que había entrado en esa mansión con el único propósito de cuidar a un niño y ahora estaba siendo amada por un hombre que lo tenía todo, menos lo más importante. La propuesta de Santiago no era por dinero, sino por la pureza de su alma, y eso significaba el mundo para ella. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras miraba el rostro de Santiago, que esperaba su respuesta con una esperanza que nunca antes había visto. Ella no dudó ni por un segundo. Su respuesta vino directo de su corazón. Con la voz ahogada por la emoción, le respondió: «Sí, Santiago, sí». Sus manos se apretaron alrededor de las de él, y su corazón se sintió como si estuviera a punto de estallar de felicidad. «He estado enamorada de la forma en que amaste a Mateo y de cómo te has convertido en un hombre diferente. He estado enamorada de la forma en que nos has dejado entrar en tu corazón, y he estado enamorada de ti, de tu bondad y de tu fuerza. Sí, quiero ser tu esposa y la madre de Mateo». Sus palabras fueron un eco de su corazón,
un eco que resonó en el silencio de la sala y que se sintió como el comienzo de una nueva vida. Santiago se levantó, sacó una pequeña caja de su bolsillo y la abrió. Dentro no había un anillo con un diamante gigante y ostentoso, sino un anillo simple de plata con una pequeña piedra de ópalo, una piedra que, según una historia que él había leído, simbolizaba la esperanza. Se lo puso en el dedo y el gesto fue más significativo que cualquier anillo millonario que pudiera haberle dado. Era el símbolo de su nueva vida, una vida basada en la esperanza y no en el lujo. El brillo de la piedra era tan puro como el amor que sentían el uno por el otro. Era el comienzo de una promesa que no tenía precio. En ese momento, Mateo, que había estado observando la escena con ojos curiosos y llenos de comprensión, se acercó a ellos en su silla de ruedas. Extendió sus brazos y sus manitas tomaron las manos de Camila y de Santiago, uniéndolas con una fuerza que no tenían. Era como si el niño estuviera bendiciendo la unión, aceptando a Camila como su nueva madre y a Santiago como su padre que finalmente había regresado. Los tres se abrazaron, un abrazo que sellaba su nuevo futuro. Era un abrazo de familia, de amor, de esperanza, un abrazo que era un juramento para un futuro juntos, que sería construido sobre las cenizas de un doloroso pasado. La noticia de su compromiso se extendió por el mundo de los negocios como un huracán. Los amigos de Santiago estaban en shock. Sus socios lo miraban con una mezcla de lástima y burla, y la prensa lo atacaba. No podían entender cómo un hombre de su estatus social se casaría con una simple niñera. Para ellos era un escándalo, una traición a su clase y a la memoria de su difunta esposa. Pero Santiago no escuchaba los comentarios, no veía los titulares de los periódicos, no le importaba el juicio de los demás. Por primera vez en su vida, era genuinamente feliz. Para Santiago, las burlas de sus amigos y las críticas de la prensa eran una música distante. Ya no vivía su vida para complacer a nadie más que a sí mismo y a su nueva familia. Se sentía libre, libre de las expectativas, libre de la prisión de oro en la que había vivido. Se dio cuenta de que su verdadera fortuna no era el dinero, sino el amor de Camila y la risa de su hijo. Había encontrado la felicidad en el lugar más inesperado y no la cambiaría por nada en el mundo. Su mansión, que había sido un mausoleo de dolor, ahora era un hogar lleno de vida y de amor. El matrimonio de Santiago y Camila fue algo íntimo, algo solo para ellos. No hubo una fiesta ostentosa, ni una lista de invitados que superaban el centenar. El matrimonio se celebró en el jardín de la mansión, bajo un arco de rosas blancas. Mateo fue el único testigo. Fue una ceremonia simple y hermosa, un juramento de amor que no necesitaba de grandes gestos para ser sincero. El padre, el hijo y su nueva madre, unidos por un amor que había superado la adversidad, la frialdad y el dolor. Era la unión de dos almas que se habían encontrado en la oscuridad y que juntas habían encontrado la luz. Los meses que siguieron fueron un milagro tras otro. La felicidad de Mateo era tangible, y un día, mientras jugaban en el jardín, el niño, con la ayuda de Camila y Santiago, se levantó de la silla de ruedas. Sus primeros pasos fueron lentos y temblorosos, pero cada paso era una victoria. Su rostro estaba lleno de una determinación inmensa. Santiago y Camila lloraban de emoción, no de tristeza, sino de alegría. Los pasos de Mateo eran el símbolo de su victoria, la prueba de que el amor lo había sanado, de una manera que la medicina no pudo. La silla de ruedas se quedó vacía, un recuerdo de lo que habían superado. El jardín que Santiago había descuidado durante años, ahora estaba lleno de vida. Mateo corría entre las flores, sus risas resonando por todo el espacio. Era un niño sano, feliz, lleno de vida.
La mansión ya no era un lugar de soledad, sino un hogar lleno de amor. Cada rincón, cada pasillo, cada habitación estaba impregnada de la risa de Mateo, de la música de Camila y de la paz de Santiago. La vida había regresado, más vibrante y más hermosa que nunca. El pasado estaba atrás, y el futuro era un jardín de posibilidades que florecía con cada día que pasaba. Santiago y Camila estaban sentados en un banco, sus manos entrelazadas, observando a Mateo jugar. Él la miró, y en sus ojos ella vio el reflejo de un hombre que había sido transformado por el amor. Él ya no era el frío y distante empresario, sino un hombre que había encontrado la verdadera felicidad en la simplicidad de la vida. Ella no era solo su esposa, era su compañera, su mejor amiga, su alma gemela. Habían encontrado un amor que era más fuerte que cualquier obstáculo, un amor que había sanado sus almas y que los había unido para siempre. Y así, la historia de Santiago Herrera, el millonario que lo tenía todo, se convirtió en la historia de un hombre que lo tenía todo, pero que finalmente había encontrado lo único que le faltaba: la esperanza. Una esperanza que no se podía comprar, sino que se había encontrado en la forma de una joven niñera que le había enseñado a él y a su hijo el verdadero significado del amor. Es un recordatorio de que a veces los mayores tesoros de la vida están escondidos en los lugares más inesperados y que el amor, en su forma más pura, es el único verdadero milagro.